Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESPA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. Y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca de la gestión de la seguridad de la información. Esta es nuestra cuarta actividad de aprendizaje, es decir, estamos ya en la cuarta semana. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a ver un caso de tema de malware, esa especie de taller, y vamos a ir revisando un caso muy sonado que pasó con el tema de malware, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra grabación de clase. Por favor, si tuvieran alguna pregunta o algún aporte respecto al tema, háganlo. Pueden activar su micro. También estoy pendiente del chat por si alguien de repente quiere participar o hacer un aporte. Todo es valorado dentro de la sesión de aprendizaje. Bien, jóvenes, empecemos entonces. Bien, vamos a hablar acerca de malware. Hay un caso muy sonado que es el caso de Pegasus. Vamos un poco el día de hoy a revisar qué cosas son los malware como definición y vamos a ver también el tema de lo que pasó con el caso Pegasus. Bien, ¿qué es un malware como definición? El malware viene básicamente, proviene del inglés malicious software, es decir, significa que es un software malicioso. Cuando hablamos de malware, pues estamos hablando de un software malicioso en verdad. A eso hace referencia. Se conoce también, dice, como el badware, ¿no? O código maligno. Bad viene de malo, ware viene de blando, es un software maligno, ¿no? Un código maligno. O también traducido como software malicioso o software malintencionado. Es un equipo de software que tiene como objetivo básicamente infiltrarse, dice, en los computadores, en los ordenadores o en los sistemas de información. Obviamente sin el consentimiento del propietario, sin el consentimiento del usuario. Esa es la característica principal que tiene básicamente los malware. Lo que ellos buscan es básicamente infiltrarse en el computador, ¿no? A través pues de la red. Ellos logran ingresar al equipo y lo que hacen básicamente es infectar los archivos, infectar en este caso pues el disco duro, los sistemas de información que maneje pues dicho computador, y obviamente lo hacen muchas veces sin el consentimiento del propietario. Pero esto obviamente se da cuando, es bien sabido, no tenemos un medio de protección, es decir, no tenemos un software anti-malware o no tenemos un antivirus que de una u otra manera nos dé la seguridad de que estamos protegidos, ¿correcto? Ustedes también han participado a través de algunos foros que he ido leyendo acerca de, por ejemplo, las principales amenazas, ¿no? Informáticas que hay o que existen. Y una de ellas, pues obviamente, creo que la gran mayoría de ustedes han respondido, que efectivamente es el malware. Es digamos, la amenaza más común dentro de informática. El malware, en muchos casos, pues se instala en nuestro ordenador sin nuestro consentimiento como usuarios. Generalmente estos malware suelen instalarse pues a través de las múltiples descargas o enlaces a los cuales nosotros accedemos como usuario y generalmente estos enlaces tienen pues caracteres engañosos que simulan ser contenido en el cual nosotros como usuario podríamos estar interesados y muchas veces terminamos descargando, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo primero es la definición, ¿no? Hay medidas para poder evitar, claro que sí, debemos de tomar ciertas medidas para evitar justamente que nuestro equipo termine, digamos, quedando infectado, pues obviamente que sí, pero hay que tener pues las medidas del caso, ¿no? De protección. Entonces, eso es un malware. Básicamente es un software malicioso, contiene instrucciones que justamente lo que hacen es robar información o dañar incluso los archivos. Los propios archivos del sistema operativo también se pueden dañar a través de un malware.
¿Existe una clasificación, profesor, de malwares? ¿Existen tipos de malwares? Sí, hay toda una clasificación de software malicioso de este tipo. Básicamente aquí encontramos pues los virus, están los gusanos, están los troyanos, están los spyware, los keylogger, también están los dialers, los backdoors, o sea, son una serie de archivos, ¿correcto? Que cada uno de ellos pues cumple una función específica dentro del proceso de infección, ¿ok? Pues bien, vamos a definir rápidamente qué cosa es un virus. Pues un virus es un tipo de software cuya finalidad busca básicamente alterar el normal funcionamiento, ¿no?, de un equipo. Obviamente sin el consentimiento, sin el permiso del usuario, claro está. Los gusanos. Los gusanos son programas informáticos malintencionados que tienen como característica el que se puedan replicar, el que ellos puedan generarse, muchas veces se generan multicopias del mismo archivo. Esa es la característica que tienen los gusanos, que se replican de forma automática. Y para ello, pues utilizan la red informática para enviar justamente estos backups, estas copias de sí mismos a otros ordenadores dentro de la red. Esto obviamente puede causar un enorme daño y un efecto colateral dentro de la red, dentro de los equipos, en muy poco tiempo, siempre y cuando pues no los detectamos y no tomamos las medidas del caso, ¿no?, las medidas de protección. El otro tipo de malware pues son los troyanos. Los troyanos son básicamente programas destructivos, ¿no?, que se hacen pasar muchas veces por alguna aplicación legítima, es decir, por alguna aplicación, ¿qué te digo?, auténtica, ¿no?, incluso inofensiva. Esa es la característica de los troyanos o del troyano. Acuérdate que el término troyano lo utilizaron, o lo aplicaron, lo pusieron en honor pues al tema de, ¿no?, la famosa drama, por así decirlo, épica de la ciudad de Troya, ¿no?, el famoso caballo de Troya, ¿no?, que obviamente pues lograron infiltrar a la ciudad pues a través de un caballo, ¿no?, de madera, dicho sea de paso, ¿no?, inofensivo, ¿no? Aparentemente parecía ser un regalo, y una vez que se infiltraron, ¿no?, los guerreros dentro de la ciudad pues destruyeron y tomaron la ciudad y la incendiaron, ¿no? Entonces, esa misma característica, ¿no?, también tienen estos archivos troyanos. Parecen ser programas, en este caso, inofensivos, ¿no?, que no tienen, pues, que no podrían causar daño alguno, pero en realidad son softwares, son programas muy destructivos. Y claro, muchas veces se hacen pasar como aplicaciones legítimas, ¿no?, es decir, de licencia, pero en realidad es un programa malicioso. Los spyware, conocidos también como un software espía, es un software malintencionado que trae básicamente información sobre los usuarios sin su consentimiento. Es decir, un spyware viene de espía, el término spyware viene de espía, es un programa espía en realidad, ¿no? También es considerado como un software malintencionado, dice, ¿no?, porque justamente extrae la información del usuario, de los usuarios, sin su consentimiento, claro está. ¿Existen otros tipos de malware? Sí, hay otros tipos de malware, por ejemplo, los adware. Este tipo de malware, los adware, básicamente es cualquier paquete de programa, cualquier paquete de software que se reproduce, que muestra o descarga muchas veces anuncios en nuestro equipo, en nuestro ordenador de forma automática, y también lo hace pues sin nuestro consentimiento. Este adware básicamente tiene la característica de reproducir anuncios como si fuera un anuncio de internet. Cuando tú ingresas, por ejemplo, a alguna página web, no sé si te ha pasado, que sale a veces en algún lugar de tu pantalla, ya sea en la parte inferior derecha o superior derecha, un aviso publicitario, ¿no?, a manera pues de que te invita a que hagas clic en el enlace o a que ingreses. Estos adware generalmente son muy utilizados en algunas páginas de contenido explícito, ya voy a decir ese término. Y obviamente pues cuando uno termina accediendo a esas páginas sin el filtro, sin la verificación del caso, más aún cuando no tenemos
un antivirus, pues corremos el riesgo de que se nos esté instalando o descargando algún archivo, como es en este caso un adware. También están los backdoor. Los backdoor es otro tipo de malware. Su función básicamente es la de una puerta trasera, pues permite al atacante conectarse y controlar la máquina infectada. Recuerden que el computador tiene muchos puertos, entonces en uno de esos puertos a veces logra infiltrarse este tipo de malware, y una vez que se infiltra, una vez que ingresa a nuestro computador, si es lo suficientemente potente, tiene las instrucciones o el algoritmo para poder manipular la máquina, pues lo va a hacer. Y luego también están los ransomware. Los ransomware también son muy populares, por así decirlo, este tipo de malware. Son también llamados criptovirus o secuestradores, es decir, son programas que cifran los archivos del usuario. Muchas veces uno como usuario pues maneja cierta información, archivos de Word, de Excel, diapositivas, PPTs, etcétera, y cuando un ransomware se instala, ¿no? Se logra instalar en nuestro equipo, muchas veces termina cifrando el archivo, asignándole un código, a pesar de que tú no le dejas pues una contraseña. Por eso se denominan archivos secuestradores de archivos o secuestradores de programas, o criptovirus. También tiene esa denominación, se le suele dar a los ransomware. ¿Ok? Y una vez que captura justamente el archivo, lo encripta, ¿no? Ya hace inaccesible su acceso por parte del usuario. Y cuando el usuario quiere acceder, pues obviamente le va a pedir una contraseña, es decir, le va a pedir una clave. Profesor, una pregunta, ¿por qué se le dice que los ransomware son secuestradores o son programas que cifran archivos? Porque una vez que los archivos han sido cifrados a través de una contraseña sin el consentimiento, claro está, de los usuarios, muchas veces los usuarios terminan recibiendo justamente información donde les va a pedir que pague, ¿no? Que haga el pago simbólico representativo para poder rescatar, para poder acceder a su archivo. Pero esto se le denomina el pago de rescate. Es decir, el usuario va a tener que probablemente hacer algún pago para hacer el rescate del archivo y poder recibir la contraseña que le permita justamente recuperar o abrir esos archivos. Entonces, esta es una modalidad también que existe, los ransomware, y claro, el tema aquí, la recomendación sería pues manejen backups, manejen copias de seguridad, más aún cuando tú sabes que son archivos importantes, ¿no? De repente un informe de la empresa, un perfil de tesis, tu propio plan de investigación, debes de tener copia de copia, ¿no? Mínimo unas 3 a 4 copias deberías de manejar, ya sea en pendrives, en tu propio ordenador o quizás en algún espacio virtual, de repente en algún drive, ¿no? En alguna cuenta de correo donde sepas tú que si pasa algo, pues tienes ahí tu archivo como copia, ¿no? De seguridad, ¿no? Ya sea que te roben el dispositivo, el pendrive o la laptop, o se termina dañando el equipo, etcétera, y dices, uy, no, levanta mi sistema operativo, profesor, y acá estaba mi archivo de mi tesis, aquí estaba todo mi proyecto. Entonces tengan cuidado generalmente con este tipo de malwares, porque justamente tienen esa característica. Los rootkits también son conocidos como software espía. Es un software malicioso que justamente atrae información sobre los usuarios y también obviamente lo hace sin su consentimiento. ¿Estamos? Entonces, la recomendación aquí, al margen de los tipos de malware que existen y que estamos viendo, pues básicamente la recomendación es que manejen siempre backups, copias de seguridad, ¿ya? No voy a hacer que por ahí termines perdiendo algún archivo que consideres tú importante. Muy bien, dentro de los tipos de malware que también estamos revisando y que existen, están los keylogger. Los keylogger, el keylogger es un tipo de programa que estuvo muy de moda, más o menos, estoy hablando de la época entre el 2012 hacia abajo, más o menos, 2012, 2014,
por ese lapso de tiempo. Era un programa muy utilizado, por ejemplo, en los cibers, en las cabinas de internet, ¿no? Este programa tenía la característica de capturar, digamos, los patrones del teclado que el usuario iba pulsando. Es decir, captura las pulsaciones del teclado. Es obviamente un software espía que lo que hace es, digamos, capturar la información de lo que el usuario va digitando a través del ordenador, él lo va almacenando internamente en un fichero de texto. Por eso es de que se recomendaba en algún momento, cuando apareció este tipo de malware, que los usuarios, por seguridad, no abrieran o no accedieran a sus cuentas, por ejemplo, una cuenta bancaria, o de repente accedan pues a correos personales justamente en las famosas cabinas de internet, porque en alguna de esas máquinas, obviamente, gente malintencionada, ¿no? Digamos, sin escrúpulos y que querían robar información, pues los ponían en las máquinas, incluso lo frizaban y el malware estaba ahí. Internamente, ¿qué hacía? Este malware pues iba capturando todo lo que el usuario iba digitando. Tenía esa característica. Entonces, ni bien el usuario venía, pues abría su correo. En ese tiempo, recuerdo aquellas épocas, existía el famoso Messenger, ¿no? Y obviamente, pues quien atendía la cabina ya sabía que esa máquina tenía este tipo de malware, y lo que hacía inmediatamente, si quería algún usuario, quería el correo o acceder de alguna persona en particular, venía de repente, ¿no? El usuario, ¿no? La típica señorita que siempre visita la cabina de internet y dice, señorita, siéntese en esa máquina. No, pero yo quiero otra máquina. No, pero esta de acá porque la otra está dañada. Y claro, ya si tenía este keylogger, pues inmediatamente se capturaba su cuenta de correo, su contraseña, y queda grabado en el equipo, ¿no? A través de un archivo TXT. Esa característica tenía el keylogger. Y después, pues, podía la otra persona, teniendo el usuario, ¿no? La cuenta de correo y la contraseña, pues, acceder básicamente al correo personal, ¿no? Entonces, hubo un tiempo donde se empezaron a hacer algunas operaciones, por ejemplo, bancarias, que los usuarios demandaban de que no habían hecho esas operaciones, pero todo, al parecer, la operación era legítima, porque tenía, pues, usuario, contraseña, el famoso banca por internet, ¿no? Antes de que bueno, digamos, exista pues la expansión de la internet. Entonces, no todos pues tenían de repente internet en casa, y lo que hacían es, iban a veces al ciber a hacer la operación bancaria. Entonces, por recomendación, se dijo de que no utilizaran pues una red que no sea de su confianza, ¿no? Como sea la red de trabajo, de repente, o tu red personal, ¿no? Entonces, el keylogger justamente pues tiene esa característica de capturar todo lo que va pulsando el usuario en el teclado, ¿no? Va capturando los caracteres, y es una forma de espiar, pues, en realidad, al usuario, ¿no? Lo que escribe. Esa es la característica de ese malware. También está el Roye Software, que son los programas Roye, que lo que hacen básicamente es creer al usuario que su ordenador está infectado, es decir, da la apariencia de que el programa estuviera infectado por algún tipo de virus u algún otro tipo de software malicioso. Esto induce al usuario a pagar muchas veces por un programa inútil, que en realidad no va a hacer nada, o instalar un programa malicioso que supuestamente va a eliminar, digamos, la infección o el malware que tiene su equipo, y que el usuario realmente a veces no necesita, puesto que no está infectado. Este es el famoso malware engañoso, que en realidad da la apariencia, da las características, da los síntomas en el computador de que estuviera aparentemente pues infectado, pero en realidad no lo es, ¿no? No lo está. Y a veces obliga pues a que el usuario, ¿no? Tenga que pagar por un programa que de repente no necesita, ¿no? Porque el mismo software reporta, ¿no? De que existiera aparentemente un malware, y luego le manda pues un link para que pueda él adquirir el programa y hacer la desinfección. Nada como un antivirus, ¿no? Nada como tener pues un antivirus instalado y configurado, ¿no? Para hacer siempre las revisiones periódicas en cuanto al funcionamiento del equipo, ¿no? También están los dialers. Estos dialers lo que hacen es realizan llamadas de tarificación especial, es decir,
lo que hacen es, hacen una especie de llamadas, ¿no? A través de la red, ¿no? Y lo que hace es, pues, incrementa lo que se llama la tarifa de la línea telefónica, es decir, incrementa la factura electrónica, ¿no? Y que nos envía, pues, la telefonía que estamos utilizando como operador. Y este dialer tiene esa característica, ¿no? Como que realiza internamente como si estuvieran haciendo llamadas y lo que hace simplemente aumenta la tarifa, ¿no? De facturación de la telefonía. Es un tipo de malware que apareció en algún momento y que se creyó incluso que estos malware habían sido creados incluso o distribuidos por algunas operadoras que existen en cuanto a telefonía, y que en algún momento a veces los usuarios reportaban el exceso de número de llamadas y decían, pero yo no he llamado o yo no he hecho esta llamada, ¿no? Y aparecía en la facturación. Entonces, al parecer, en algún momento se determinó que justamente era a raíz de este tipo de malware. Si pueden, busquen, hay toda una historia en internet de los dialers. Los bug son básicamente sistemas infectados denominados zombies que conforman una botnet, es decir, una red de bots. Esta red acepta órdenes de forma remota. Este tipo de sistema lo que hace justamente es eso, ¿no? Hace que básicamente dentro de la red se acepten algunas órdenes de forma remota. Es como que alguien estuviera monitoreando el equipo de forma remota. Como un escritorio remoto, sí, más o menos tiene esa característica. ¿Ya? Ese es otro tipo de malware que también existe. Muy bien, surge aquí la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cómo llega el malware a nuestros equipos? ¿Cómo llegan los malware a nuestros computadores? Pues muchas veces lo hace por distintas maneras, de distintas formas o por distintos medios. Esto básicamente muchas veces depende a veces del propio usuario. Muchas veces el propio usuario termina siendo un facilitador y para que estos malware pues terminen descargándose e infectando nuestros equipos. ¿Ya? A ver, primer punto, dice, explotando una vulnerabilidad. Cualquier programa del ordenador puede tener una vulnerabilidad o lo que se denomina un agujero de seguridad. Y este puede ser aprovechado muchas veces para poder introducir programas maliciosos. Es decir, dentro de los equipos, acuérdate que existen un computador tiene puertos, ¿correcto? Y muchas veces dentro de esos puertos, en alguno de estos puertos, logra pues infectarse, ¿no? Logra filtrarse uno de estos malware, y cuando no hay pues digamos, por ejemplo, no se estás utilizando una red, no tienes de repente un firewall o un servidor proxy que valide de repente el acceso por parte del usuario a determinada dirección web. Si no hay un bloqueo de página web, pues obviamente el usuario va a ingresar desde su equipo a cualquier página que de repente no cumple con las características de seguridad. Y muchas veces por allí se termina pues filtrando, descargando, introduciendo algún programa malicioso al equipo. Dos, el segundo punto tiene que ver con la ingeniería social, y esto lo vimos en la clase anterior, que básicamente son una serie de técnicas, ¿no? Que se aplican básicamente con la intención pues de engañar, ¿no? Al usuario, y básicamente lo que busca pues es engañar al usuario, y el usuario a veces termina haciendo cosas que no debe hacer, como por ejemplo compartir su información o responder a un correo, que a su vez sabe que es de repente un correo de repente de origen desconocido, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, los servidores de correo ya tienen lo que se llama la detección de cuenta de correo y dominio. Por ejemplo, Gmail tiene su propio sistema de seguridad, y cuando llega un correo que es repetitivo o él ya tiene en su sistema esa cuenta de correo que le llega a muchos usuarios, él lo detecta como un correo spam, y lo que hace, pues lo manda a correos no deseados. O sea, inmediatamente llega el mensaje, lo bloquea y lo tiene ahí, ¿no? Y claro, te manda una alerta cuando tú entras a correos no deseados, y si es un nombre de cuenta, ¿no?
cuyo dominio de repente no ha sido verificado por su sistema, pues simplemente lo da como un correo no deseado, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con qué correos abrimos, qué correos accedemos o enviamos información o respondemos, porque inclusive dentro del correo que recibimos, pues puede haber un archivo, ¿no? Y a veces uno lo descarga y dice, pues, a ver, es una foto, ¿no? Aparentemente parece una foto o un video. Lo descargas, haces doble clic y no sabes que internamente ya está corriendo un código, ¿no? Internamente ya ese código se está ejecutando. Y claro, de repente no ves la acción, no ves que sucede nada en ese momento y dices, no, es un archivo que no sirve para nada, lo descargué, lo puse, pero al final no pasó nada. Claro, no lo ves en ese momento, pero internamente de repente ya se descargó el malware y ya está en tu equipo. Entonces hay que tener cuidado también con esta técnica que es muy usada, ¿no? La ingeniería social, que lo que busca es engañar a los usuarios. 3. A través de un archivo malicioso. Esta es la forma que tienen una gran cantidad de troyanos de llegar al equipo. Es decir, muchas veces los archivos maliciosos que se logran infectar en nuestros equipos, en nuestras laptops, en nuestros ordenadores, pues se hacen, obviamente, de forma a veces en encubierto, ¿no? De forma encubierta. Los troyanos, pues, son unos archivos que tienen esa característica, ¿no? Aparentemente parecen ser inofensivos y lo que traen consigo, pues, es código malicioso, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con dispositivos extraíbles. Aquí están los famosos pendrive o las famosas memorias USB. Muchos gusanos suelen dejar copias, ¿no? Cuando hablábamos hace un momento de que un gusano pues tiene la propiedad o la característica de autorreplicarse de forma automática, ¿no? Entonces, los gusanos generalmente pues tienen esa característica, ¿no? De dejar copias de sí mismos y muchas veces están ya programados para redireccionarse justamente a estas unidades, ¿no? La unidad F, la unidad G, la unidad E, que son básicamente los puertos a los cuales hace referencia del USB, ¿no? Y anteriormente, por ejemplo, existía lo que se llamaba la unidad A, ¿no? La famosa unidad A que tenía que ver pues con la disquetera. Y cuando aparecieron los primeros malware, pues todos venían programados para que ataquen directamente a la unidad A. Y la unidad A era pues la unidad del disquete, ¿no? Bien, entonces esa es la característica que tienen los gusanos, ¿no? De autorreplicarse, de generar copias de forma automática, y cuando el dispositivo pues se desconecta, ¿no? Del ordenador, pues se ejecuta e infecta al nuevo equipo, ¿no? Generalmente cuando conectamos por primera vez el pendrive a una PC y este pendrive ya tiene consigo un gusano, pues inmediatamente se autorreplica, pasa del pendrive al disco duro, ¿no? Seguramente les ha pasado cuando tenían de repente que imprimir, ¿no? En estas cabinas de internet que existen o en estos locales que dan el servicio de copias, de impresión. Es muy común que ese computador esté a veces infectado por algún gusano o algún troyano o algún tipo de malware. Ni bien a veces colocamos nuestro pendrive, no nos damos cuenta e inmediatamente el virus ya se replicó, ya pasó, ¿no? Y claro, cuando la máquina ya está muy, muy virulenta, por así decirlo, pues sí salen unos mensajes, ¿no? de error o de alerta de que la PC está con virus, ¿no? Está infectada. Entonces, sí es otra forma de que los malware terminan llegando a nuestro equipo, pues como repito, puede ser por los dispositivos extraíbles, puede ser a través de la ejecución de archivos maliciosos, puede ser por la descarga de archivos que se hace a través a veces de la aplicación de la técnica de la ingeniería social, y para eso se necesita del correo electrónico, y también de esa manera pues podemos terminar haciendo que el virus pues se instale en nuestro equipo, ¿no? Se termine descargando o infectando. Existen ciertos síntomas que nos pueden de repente indicar de que nuestro equipo pues tiene
algún malware en especial, ¿no? Obviamente el síntoma más habitual es muchas veces son la aparición de ciertas barras de elementos adicionales en nuestro navegador, ¿no? Nuestro navegador web, y obviamente pues estos avisos flotantes, estas ventanas flotantes, ¿no? Que logran a veces lo logramos visualizar en nuestro navegador, en nuestro browser, ¿no? Nos dice que tenemos ciertos iconos o ciertas alertas, ¿no? Esto porque a veces se descarga automáticamente cuando tú instalas un programa a veces de internet que es free, ¿no? Te sale una serie de opciones, sigue los pasos, dices, sí, este es el programa que yo necesito, pero indirectamente a veces termina instalando en el navegador algunos elementos adicionales, ¿no? Y a veces uno por la premura del tiempo no lee y bueno, le da siguiente, siguiente, siguiente y terminamos pues a veces instalando inconscientemente o conscientemente estos elementos, ¿no? 2, nuestra página de inicio cambia, dice, sin que nosotros lo indiquemos. Esto también es un síntoma. Sin la sustitución, si la sustituimos, o sea, si la cambiamos, si la sustituimos o la cambiamos por la correcta, pues esta de repente vuelve en algún momento a cambiarse. Tú dices, oye, pero yo ya cambié mi página de inicio de repente de mi escritorio, de mi ordenador, y hace un momento y ahora lo he vuelto a encender y nuevamente o la apagué o qué sé yo, lo dejé en estado de invernación, volví y nuevamente la imagen se ha cambiado. Entonces, ¿eso a raíz de qué? Pues eso puede ser un síntoma de que efectivamente tu máquina pues tiene algún tipo de malware infectado, ¿no? 3, cuando navegamos por internet, ¿no? En ciertas páginas o en determinadas páginas, y estas son redirigidas automáticamente a otras páginas web de contenido dudoso. Esto a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado constantemente, que a veces uno quiere acceder a una página, pone la URL y de un momento a otro es como que alguien capturó la URL y te la termina redireccionando a otras páginas. Oye, oye un ratito, pero yo no quiero acceder a esta página. Y esas páginas pueden ser juegos en línea, los famosos juegos que de repente están muy de moda hoy en día, las aplicaciones de juegos en línea para que se descarguen, o es porque seguramente a veces se terminan redireccionando a páginas de contenido explícito, es decir, a páginas pornográficas. Y muchas veces dentro de esos servidores web, donde abunda pues el contenido explícito, el contenido sexual o pornográfico, es donde a veces están pues los malware. Ahí como se dice, proliferan dentro de ese servidor. ¿Por qué? Porque saben que hay gente que consume o que va a consumir dicho contenido y pues al acceder internamente está accediendo a su sitio web y es probable que se le muestre una serie de ventanas, ¿no? De precarga y decirle sí acepto, y ese sí acepto internamente de repente está descargando algún malware. O cuando son estos videos explícitos que a veces la gente termina descargando porque quiere tenerlo ahí en su galería o quiere tenerlo, no sé, por tema de personal o de ocio, voy a usar ese término, a veces termina también descargando no solamente el video, sino también va acompañado de un segundo archivo, que puede ser en este caso un malware. Otra característica u otro síntoma muy habitual para poder reconocer que nuestro equipo, digamos, tiene un malware instalado, es que el equipo empieza a ralentizarse, es decir, se ralentiza, ¿no? Y cargan de repente ciertos iconos desconocidos en la propia barra de Windows. Entonces, eso también puede ser un síntoma, una señal de que tu equipo puede estar infectado, ¿no? A veces uno se da cuenta de que efectivamente su equipo es rápido y de repente de la noche a la mañana quieres ejecutar un programa o quieres abrir tu navegador y empieza a demorarse y se demora más de lo debido y está ahí como que está lento, está el proceso, no abres de repente el administrador de tareas y dices, bueno, se colgó, se ha ralentizado, se ha puesto lento, profesor, el programa. Ok, terminas el proceso, lo finalizas y vuelves por segunda vez y esto es repetitivo, entonces créeme que eso ya es un síntoma de que es muy, muy probable de que tu equipo, ¿no? Tenga en este caso pues algún malware quizás dentro de él, ¿no?
¿Cómo combatimos el malware? Pues hay ciertas medidas que como usuario quizás podemos aplicar, ¿no? Claro que sí. El primero, pues, es siempre actualizar nuestro sistema operativo. Yo creo que esa es una medida certera, confiable, que podemos hacer para combatir estos software maliciosos, ¿no? Una medida práctica es siempre actualizar nuestro sistema operativo. Para eso, debemos instalar periódicamente los famosos updates o las famosas actualizaciones de Windows, y lo podemos hacer desde nuestro navegador. Dos, tenemos que ser muy cuidadoso al hacer clic en algún enlace, en algún link, ¿ya? Sobre todo cuando este link me va a llevar pues a la descarga de cierto archivo. Entonces, antes de hacer clic en algún hipervínculo, en algún enlace, tú pones el puntero del mouse en el link, y en la barra de estado de la ventana te indica muchas veces la dirección, el sitio web. Esto, por ejemplo, pasa mucho o ha pasado cuando algunos hackers han intentado, por ejemplo, robar información sobre el número de cuenta o de tarjeta, y a veces de alguna entidad bancaria, ¿no? Estos fascinerosos que hacen, mandan un correo a nombre generalmente del banco, de la entidad bancaria, por un tema pues de actualización de datos, o porque supuestamente la cuenta ha sido bloqueada o se ha visto vulnerada, o hay un intento de, digamos, de ingreso a la cuenta, o se ha bloqueado temporalmente tu cuenta. Para volver a activar, por favor, haz clic en el siguiente enlace y vamos a proceder o te comunicaremos con un asesor para que te ayude en el tema del desbloqueo de tu cuenta. Obviamente, cuando el usuario muchas veces no sabe del tema informático o desconoce, pues dice, ah, mira, es mi cuenta, y de repente no tienes la aplicación móvil, de repente el usuario no tiene en ese momento pues internet en su equipo, o simplemente no se toma la molestia de llamar al banco y preguntar, ¿no? Entonces, oye, pero acá está, lo vamos a solucionar. Entonces, ¿qué hace a veces el usuario incauto? Hace clic en el enlace, mira la página web, la imagen, igualito, el logo de la entidad bancaria, está clonada, obviamente, está diseñada a la perfección, ¿no? Es digamos, difícil de poder darnos cuenta, es imperceptible, el diseño está bien hecho. Y a veces uno hace clic y te lleva pues a la URL, al supuesto o a la supuesta dirección web de la supuesta entidad bancaria. Y tú miras la página y dices, sí, esta es, porque yo estuve la semana pasada o el mes pasado, lo revisé la página, y sí, mira, tiene igualito el logotipo, tiene el efecto, tiene el banner, tiene el mismo tipo de letra, tiene de repente los mismos estilos CSS, tiene la misma estructura de la página web. Y muchas veces por ahí, ¿no?, te manda directo al formulario, famoso formulario engañoso, que de repente te dice, sí, por favor, ingrese, ¿no?, acá sus datos, y obviamente, pues, o muchas veces aparece de frente tu apellido y nombre, ¿no? Bienvenido, señor tal. Y crees, pues, ¿no? Y dice, oye, sí, pero mira, la página ha detectado que soy yo porque vienes de mi correo. Claro, ellos tienen tus datos, de repente han creado por ahí un HTML con tu nombre y usuario, y obviamente cuando haces clic, pues te va a redireccionar siempre a esa misma página que estás visualizando. Y a veces ahí uno termina pues ingresando sus datos personales y hace clic en enviar formulario, y no sale ningún mensaje, o simplemente le decimos, gracias, dentro de las 24 horas se procederá al desbloqueo de su cuenta. Sale el nombre del banco, ¿no?, comprometidos con su seguridad. Acepta, y luego ese mismo formulario engañoso, obviamente clonado, lo va a redireccionar ahora sí al verdadero sitio web de la entidad bancaria, para que el usuario no vea el cambio, ¿no? Entonces, oye, ya está, y nuevamente ve el mismo diseño, o lo manda a la página principal, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque no se dio cuenta, no fue cuidadoso antes de hacer clic en el enlace y verificar la URL, la dirección web. Por eso cuando ustedes tengan una URL, ¿no?, siempre pongan el puntero del mouse y verifiquen, ¿no?, si es que la extensión, el dominio, es exactamente igual. A veces estos hackers o clonadores pues compran su propio servidor, su propio dominio, cuelgan el propio formulario web clonado, exactamente igual, con los estilos, con el mismo script, con los mismos efectos, y a veces es
difícil de poder identificar a simple vista que es una página web clonada, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Entonces, aquí una medida, ¿no? Para una medida, digamos, práctica para combatir a los malware es, dice, ser cuidadoso al hacer clic en determinados enlaces, porque nos pueden redireccionar a una página donde obviamente vamos a ser víctimas de la ingeniería social, bien para que nos roben información o bien para terminar descargando archivos adicionales o malware. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo cuando implica descargar archivos a nuestro equipo. Si no es tu equipo y es un equipo, qué sé yo, pues solamente no te lo vas a llevar, solamente quieres visualizarlo y de repente haces una cadena de internet, ok, puedes descargarlo. Pero si es tu equipo tuyo y tú sabes que no tienes un anti-malware o no tienes en este caso un antivirus, ¿no? Instalado, entonces, y actualizado sobre todo, entonces no te arriesgues, ¿no? Porque obviamente es exponerse en este caso, ¿no? A ver, tenemos por acá algún comentario de Jerónimo en el chat, voy a leer. Profesor, una consulta, las tareas que están pendientes de la semana 1 y 2 del curso de auditoría del aula virtual no están activadas, ya que quiero enviar, no se puede. Mi estimado, sí debería de estar, está en realidad activado, verifica, ¿ya? Porque seguramente aparece como fecha de envío. La fecha de envío fue ayer, pero sí te lo debe de admitir porque lo he puesto como fecha límite la fecha de hoy, ¿ya? Hoy hasta las 23:59 es la fecha límite, ¿estamos? Entonces, a veces tú miras la fecha de entrega y dices, pero fue ayer. No, revisa, sí debería de admitir. Si tú ya tienes una entrega, si ya entregaste, obviamente no te va a permitir hacer una segunda entrega, porque solamente tiene un solo archivo, ¿ya? El comunicado de la semana 1 y 2 en el grupo, en los grupos de WhatsApp, tanto de auditoría como de gestión, he puesto de forma explícita apellidos y nombres. Entonces verifica, ¿ya? Si es que tu archivo está cargado. Si no, en todo caso, finalizada la clase, lo reviso, lo verifico y te confirmo, porque en realidad está activado, ¿ah? Está activado. Bien, continúo. Por otro lado, dice también, debemos de desconfiar, de cierta manera, de cualquier correo electrónico que puede parecernos de repente o pueda parecer sospechoso. Tengan cuidado con eso también, porque a veces en esos correos que recibimos puede que ahí esté el malware, ¿ok? Y venga finalmente acompañando el correo y terminamos pues infectando nuestro equipo. Siguiente, no abras archivos si no conoces su extensión. Esa es otra recomendación en realidad, es no aperturen archivos si es que no saben la extensión del archivo o es un archivo de repente no conocido para ustedes. Ya tiene una extensión un poco extraña, un poco rara. Por ejemplo, los archivos BAT, ¿no? Todo archivo .bat pues tiene código de OS y probablemente pues ejecute todo un script, un conjunto de instrucciones. Hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Más aún si recibimos advertencias o mensajes en nuestro navegador que de repente no nos resultan familiares, ¿no? No nos es familiar ese tipo de mensajes que nos sale de repente en el navegador, entonces hay que tener cuidado. Si tú ves que te manda una alerta es un JavaScript que dice, no, mira, descarga este archivo o este archivo es de nombre tal y tú no estás seguro, pues lo mejor es no descargarlo, no abrirlo, más aún si es que no conocemos la extensión de dicho archivo. Siguiente. Debemos de tener mucha precaución con las unidades USB, es decir, debemos de tener ciertas precauciones con el tema de los pendrive. ¿Ya? No abramos archivos si no conocemos la extensión, más aún si es que también viene pues dentro del propio pendrive, ¿no? De repente por ahí dentro del pendrive hay un archivo que no es tuyo o no lo conoces, inmediatamente pásale un antivirus. Lo ideal sería que en tu antivirus lo configures para cada vez que se conecte un dispositivo, un pendrive, inmediatamente haga primero el escaneo, ¿no? El análisis de tu pendrive antes de abrir el explorador y empezar a navegar dentro de él. Eso sería de repente lo recomendable. Y por último, no te fíes pues de ventanas emergentes, más aún
que te pidan, ¿no?, que descargues cierto programa, ¿no? A veces en el mismo navegador, en alguna página que estamos visitando, se cuelga un anuncio medio malicioso que nos dice que descarguemos determinado programa y de repente nosotros no queremos, entonces no hagas clic, no descargues, porque podrías indirectamente terminar infectando tu equipo, ¿no? Existen algunas herramientas anti-software malicioso, por así decirlo, anti-malware. Este es uno de ellos, Malwarebytes. Este es un programa que también podemos de repente recomendar a la empresa que adquiera o que compre dicho software. Esto, profesor, es como un antivirus. Es más que un antivirus. Un anti-malware lo que va a hacer va a ser un escaneo periódico, ¿no?, de nuestro ordenador. Hay algunos que incluso escanean no solamente el ordenador, sino también revisan la red. Y te va indicando, va detectando si es que ha encontrado algún programa malicioso que se esté ejecutando pues dentro del sistema operativo. Hay incluso programas que se ejecutan, ¿no?, malware que están ahí ejecutando, ralentizando procesos. No es que me estén robando información, sino que lo que hace es hace que el equipo de repente se haga mucho más lento, está consumiendo el proceso, el procesador, la memoria, y eso pues al final es un problema para el usuario. Entonces, si tú tienes una herramienta anti-malware, créeme que sería lo ideal que utilices de repente o recomiendes en una empresa que, aparte del antivirus que manejen, pues que tengan algún anti-malware. Existen anti-malware free, gratuitos, y otros de pago de licencia, ¿ya? No es que esté en contra de los programas gratis o free, pero si es con pago de licencia es mejor. Todo programa que tiene pago de licencia pues me va a dar el soporte tecnológico y las actualizaciones en línea, muchas veces que a veces uno como usuario requiere o necesita. La segunda herramienta anti-malware es el Super Anti-Spyware. Esta es otra herramienta también que se utiliza para poder escanear nuestro computador, ¿no? Tiene casi las mismas características de un antivirus, pero lo que va a hacer es justamente buscar algún malware que por ahí esté dentro de nuestro equipo. Podemos hacer un escaneo completo o personalizado, ¿no? Tiene sus propias características de preferencias de configuración y pues uno puede ahí empezar a escanear los archivos, a revisar, y si es que ha encontrado algún malware, pues lo va a detectar, lo va a eliminar, y si es que ha encontrado también archivos que estén dañados en nuestro equipo, ellos tienen también una opción de reparar archivos, el famoso repairs, y lo va a reparar, obviamente, ¿no? Entonces, este es otro tipo de software o de herramienta anti-malware, ¿ya? Existe otra más, una tercera, que se llama MCSoft Anti-Malware. Es otra herramienta también que se utiliza mucho para poder escanear pues, los malware que puedan existir dentro de nuestro equipo, ¿ya? Entonces también es otra herramienta que también se puede utilizar. Una cuarta herramienta es el famoso Spybot Search and Destroy, ¿no? Buscar y destruir, por así decirlo. En buen translate vendría a ser eso. Y este programa tiene la característica de buscar en los archivos incluso que se encuentran en el regedit. No sé si ustedes se acuerdan el famoso regedit. El computador tiene pues lo que se llama el regedit, que tiene que ver con las configuraciones y las llaves del computador, de algunos programas. Entonces, su escaneo no solamente es a nivel de disco, sino también a nivel de archivos lógicos y a nivel de algunos archivos que estén en el regedit del computador, y hace pues un escaneo también completo, ¿no? Y te va indicando si es que encontrar algún malware, pues te lo va a señalar y te va a decir, mira, este es, aquí está. Este es el que hace que tu máquina se vuelva lenta. Este es el que está consumiendo más memoria de lo debido. O este es el que hace que de repente tu ancho de banda o tu internet, o este es el archivo que te crea tráfico. Porque a veces dicen, profesor, se ha puesto lento mi internet, ¿no? Y estás usando algún sistema de videoconferencia, de repente eso también está bajando la velocidad de tus megabits por segundo. No, profesor, no estoy usando ninguna plataforma de videoconferencia, o estás viendo de repente Netflix o algún video. No, tampoco. Y de un momento a otro, y es más, no comparto
mi señal, ni mi contraseña de mi Wi-Fi o mi cable de forma directa, no estoy prestando a nadie, pero en un momento me doy cuenta que empieza a hacerse lenta la velocidad de lo que es la velocidad de mi internet, ¿no? Los famosos Mbps, megabits por segundo. Entonces puede que de repente algún malware esté ocasionando justamente ese detalle también, ¿no? Entonces habría que utilizar también como recomendación algún anti-malware que nos permita pues hacer un escaneo de ese tipo. Hay otra herramienta anti-malware que se llama el Adware Free Antivirus. Adware también hace eso, también tiene la misma característica de escanear cualquier malware que encuentres. Si lo encuentra, pues te lo va a decir, te lo va a mostrar. Tiene también sus propias opciones de configuración, ¿no? Para antivirus y anti-spyware. Y también puedes ahí configurar el tiempo de protección, ¿no? Si quieres que sea en tiempo real, ¿no? También ahí tú lo configuras, ¿no? Si pueden también recomendar en empresa, como repito, aparte del antivirus, pues en todo caso que también tengan un anti-malware, si es con licencia, mejor, ¿no? Y si de repente por ahí hay uno free y es de confianza, pues podemos de repente utilizarlo, ¿ok? Muy bien, pasemos ahora a ver el caso de Pegasus, ¿ya? A ver, esto sucedió básicamente en algún tiempo atrás, más o menos fue en la época del 2010, 2011, por ahí, ¿ya? De este caso de Pegasus. Dice, Admin Mansor es un activista que lucha por los derechos humanos, ¿ya? Es este señor de acá. Y dice, no es la primera vez que su propio gobierno ha intentado infiltrarse en sus comunicaciones. Es decir, al parecer el gobierno lo tenía vigilado, ¿no? Cuidado a este señor Manson. Y lo que hizo él fue contactó con CityLab, que es una institución de la Universidad de Toronto allá en Canadá, especializada pues en lo que es derechos humanos y centrada en lo que es la vigilancia. Y ellos también se dedican pues a la apertura y todo lo que tiene que ver con seguridad en internet. Y junto con la empresa de seguridad Lockwood descubrieron que el enlace que utilizaba, ¿no? Básicamente tenía hasta 3 vulnerabilidades, ¿no? El famoso zero date, ¿no? El zero date, para hacer lo que se llama el jailbreak al dispositivo infectado. Es decir, al parecer el gobierno, ¿no? Estaba pues queriendo saber qué tipo de información manejaba este señor, este activista, ¿no? Imagínate, en su propio país, sobre todo allá pues en Medio Oriente, ¿no? Siempre están vigilando, chequeando las comunicaciones, ¿no? Más aún cuando es una persona pues de repente que tiene, no sé, alguna relación internacional o maneja ciertas comunicaciones, entonces puede que tenga información clasificada, ¿no? Eso pasa mucho obviamente, en países pues, donde no hay democracia, ¿no? Donde siempre el gobierno está revisando las telecomunicaciones incluso de los propios políticos o de repente de la oposición o de repente de ciertos personajes que ellos consideren importantes. Muy bien, entonces, pues aquí se ofrece, dice, 2 vectores de instalación remota para spyware en el dispositivo de un objetivo, un vector de clic y otro vector también de clic. Uno se llama el vector de clic 0 y otro de vector de un solo clic, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la imagen, ¿no? Acá está, pues, obviamente, las diferentes formas de comunicación, correo electrónico, mensaje de texto, imágenes, mensajes instantáneos, ¿sí? Recordatorio de calendarios, llamadas, las redes sociales, los contactos que manejan, etcétera. Y aquí está, pues, el dispositivo, ¿no? Entonces, este vector, dice, de un solo clic, implica enviar al destino un mensaje de texto. Es decir, obviamente, pues el atacante, por así decirlo, ¿no?
lo que hace es, pues, envía un mensaje SMS, los típicos mensajes de texto, pero este mensaje de texto va acompañado con un enlace, sobre todo de un sitio web. Este mensaje de texto que se le enviaba aparentemente a este señor Manson, le enviaban siempre con un link, ¿no? Un link. Y este enlace, pues, era un sitio web no autorizado, era un sitio web malicioso. El sitio web malicioso generalmente contiene los famosos exploits, ¿no? Para el navegador web, en el dispositivo del objetivo y sobre todo cualquier otro exploit requerido para poder implantar este archivo, ¿no? Este archivo malicioso llamado en este caso spyware. En el atacante contra Manson, es decir, la persona que quería pues atacar su seguridad, ¿no? Sus comunicaciones de este activista, utilizó básicamente una cadena de exploits. Esta cadena de exploit también se conoce como Trident. Entonces, al parecer, pues empezaban a enviarle, ¿no? a Manson por los diferentes medios, ¿no? Digamos, spyware, este archivo que de una u otra manera, pues, logre infectar sus dispositivos desde el cual él se conecte, ¿no? Entonces, esa era la intención. Entonces, trabajaban, como dice aquí el caso, en cadena, mandaban exploits en cadena, no solamente por correo electrónico, sino también a través de mensajes de texto, a través incluso mensajes instantáneos, ¿no? A través también del browsing history, el historial en este caso del navegador, y también las redes sociales, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo cuando recibimos mensajes de repente de contactos o de personas o de cuentas de correo que de repente no hemos validado su autenticación. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa, no frecuentemente, pero sí me ha pasado en determinado momento, que a veces me envían solicitudes, ¿no? De amistad, ya sea por Facebook o de repente por Twitter o de repente por Instagram, pero cuando uno revisa su perfil antes de darle seguir o antes de aceptar la comunicación, que no tiene ninguna publicación o tiene una o dos publicaciones, pero ya eso es pues hace más de un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces me da la sensación que es una persona o que no tiene vida social, y si no tiene vida social, entonces ¿para qué pues está en una red social, no? Entonces uno más o menos se puede dar cuenta de que hay alguien que quiere ver nuestro contenido, que quiere ver nuestra información, nuestras fotografías o nuestros mensajes, y hay que tener cuidado sobre todo con a quién aceptamos dentro de nuestra red social o qué tipo de mensajes aceptamos. Si tú ves que es una persona que no es contacto tuyo y más aún te manda un link con algún mensaje para llenar una encuesta o algo y no tienes tú la certeza de quién seas, entonces simplemente o vas a ser víctima de algún malware o vas a ser víctima de ingeniería social. Entonces, tienen que también tener ustedes en cuenta eso como usuarios también, que obviamente vamos a estar siempre expuestos a cualquier amenaza tecnológica, ¿no? Muy bien. En la descripción del caso justamente de Pegasus, esto funciona más o menos de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, pues en el extremo izquierdo está la estación de trabajo, ¿no? De seguridad de Pegasus, y por el otro extremo, pues está el atacante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede básicamente que las comunicaciones siempre se dan, obviamente, a través de un servidor, ¿no? Las páginas web están alojadas en un servidor web, y obviamente incluso los mensajes de texto se direccionan pues a un servidor. Y también necesitamos pues de un módem, porque obviamente la comunicación para tener la salida a la nube necesitamos de uno de estos dispositivos, un módem, un hub, un router, para poder salir de nuestra red local hacia la red externa. Entonces, muchas veces se envían pues estos famosos mensajes de texto, ¿no? A través de la red, y pues aquí tenían justamente bueno, habían instalado, tenían un servidor de instalación que lo que hacía era el filtro de qué cosa es lo que sale dentro de la red, dentro de la comunicación, y en toda comunicación debe existir lo que se llama el cifrado,
o lo que también conocido como cifrado de datos, no sé si han escuchado, porque, por ejemplo, WhatsApp tiene ya esa tecnología, ¿no? De que los mensajes están cifrados, y ahora último pues quiso cambiar sus políticas de seguridad por un tema supuestamente de anuncios, pero fue obviamente mal, digamos, mal referenciado, mal publicitado, y los usuarios lo primero que dijeron es, uy, no, se pone en riesgo nuestra seguridad de las telecomunicaciones. Lo sentimos, Mark Zuckerberg, pero no, mejor nos vamos a Telegram. Y en algún momento, pues muchos usuarios instalaron y se fueron a Telegram, que dicho sea de paso, Telegram tiene, sus políticas de seguridad son en teoría mejores que el propio WhatsApp, aunque no lo crean. Tiene ahí sus normas y sus políticas, si pueden, revisen. Y incluso como aplicación también es distinta, es diferente. Entonces, en el caso de WhatsApp, pues decidieron retroceder, ¿no? En este cambio de políticas, y luego nos dijeron, no, no se preocupen, no pasa nada, todo está tal cual está y vamos a seguir manteniendo el tema del cifrado. Entonces el usuario dijo, bueno, ya si eso es así, entonces me quedo en WhatsApp, ¿no? Obviamente, cuando un software sale al mundo, se comercializa, tiene adhesión, o sea, tiene demanda por los usuarios, a veces el usuario se acostumbra con la aplicación y difícilmente migra a veces a otra aplicación. Eso también puede pasar por un tema de uso, digamos, de empleabilidad del programa, ¿no? Entonces, aquí nos está explicando en la siguiente imagen justamente cómo es el proceso del envío de las telecomunicaciones. Pues hay una serie de dispositivos y finalmente, pues, que una vez que sale de la red, ¿no? Sale del servidor, pues se termina descargando en el agente, en el equipo, ¿no? Hay obviamente una comunicación a través de la internet, de la backbone, y obviamente tiene que ver también el tema de cifrado de datos, ¿no? Entonces, hasta llegar finalmente al punto final de referencia, ¿no? En este caso, si es un mensaje vía telefónica, pues obviamente va a buscar el número telefónico de destino, ¿no? Obviamente con el operador y con el código como corresponde. Entonces, para poder utilizar, dice el vector de clic nulo, un operador en su lugar va a enviar justamente el mismo enlace a través, dice, de un mensaje de texto, a través de un SMS, como quizás un mensaje WebPage o en este caso el famoso SL, Service Loading, que es básicamente un mensaje WebPage SL se hace pues a través de un teléfono para que se abra automáticamente en este caso en el enlace del navegador al cual uno va a acceder. Esto elimina en cierta medida pues la necesidad de que el usuario haga clic en el enlace para poder infectarse. O sea, es una medida de seguridad. Muchos modelos más nuevos de smartphone o de teléfonos han iniciado, digamos, a ignorar o a restringir estos famosos mensajes WebPage, que básicamente los proveedores de redes los proveedores de redes móviles, por así decirlo, también pueden decidir bloquear estos mensajes, ¿no? Obviamente que cuando cambian, pues, cambió los smartphones, aparecieron los teléfonos inteligentes, pues ahora nosotros podemos enviar incluso contenido multimedia dentro de un mensaje de texto. Esto hace 10, 12 años era imposible, solamente mandábamos mensajes de texto, no podíamos incluir contenido multimedia. Ahora pues esto ya es posible, ¿no? Entonces ahí un poco nos está hablando de cómo es que se dio el tema de la seguridad, ¿no? de este señor. Acá, por ejemplo, ¿no? Nos muestra pues cómo es el famoso tridente de vulnerabilidades, que los investigadores pues han bautizado ellos, los que hicieron esta investigación, lo bautizaron con el término de Pegasus, ¿no? Proporciona básicamente, dice, el acceso a las cámaras, o sea, mediante digamos, este tipo de investigación se determinó que lo que se hacía aquí era acceder a la cámara, más que todo del dispositivo, inclusive también al micrófono y también a la geolocalización o a la geoubicación, el famoso GPS, esa tecnología, acuérdense que también manejan los celulares. Pero también es capaz de poder registrar la actividad en lo que se llaman los chats de mensajería, es decir, de mensajes de texto, inclusive en las videoconferencias y además en algunos medios de comunicación. Aquí en el primer tridente, ¿no? Que ellos le pusieron este código, el CV-2016-4657,
eh, básicamente dice, lo que hacía era visitar un sitio web malicioso y lo que hacía era permitir ejecutar dicho código, pero de una manera arbitraria. Es decir, se ejecutaba ese código malicioso dentro de ese sitio web al cual se visitaba y ya ahí se estaba dando pues la infección, ¿no? Se estaba vulnerando el tema de seguridad. El otro código es una aplicación que es capaz de mostrar la memoria del kernel, ¿no? Entonces, acuérdate que todo lo que hacemos en los dispositivos queda grabado, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que se entienda, en WhatsApp, no sé si te ha pasado que tú tienes tu chat y la misma aplicación cada cierto tiempo te genera lo que se llaman los backups o copias de seguridad. Yo particularmente no recomiendo que guarden backups o que se guarden backups, porque esos backups no los tengo yo, se van a la nube. Entonces, todo el historial de archivos, de lo que tú conversas, lo que tú envías y recibes, queda en algún espacio de la internet, de la nube, especialmente en los servidores de esa empresa, ¿no? Que te está facilitando, pues, la aplicación. Entonces, hay que tener cuidado con qué cosa guardamos y qué cosa no. Si es información muy importante, de repente sí vale la pena guardarla o almacenarla. Si no, pues si son conversaciones o comunicaciones que no tienen mucha importancia o relevancia, pues simplemente no valdría la pena guardar una copia de seguridad en la nube. Una aplicación, el siguiente punto, el número 3, el código 3, dice, una aplicación es capaz de ejecutar código arbitrario con privilegios del kernel. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, algunos mensajes de texto, que fue lo que le pasó justamente a Manso, a este activista del cual estábamos hablando, y le llegaba así un mensaje de texto, obviamente en su idioma, y luego aparecía la famosa URL, la famosa dirección web, claro, así simple vista, pues, no sé qué cosa será, pues, ¿no? Dice sms.web, al parecer es una dirección de un servidor. Y claro, cuando uno a veces hace clic en los enlaces, pues inmediatamente te carga y accedes a ese sitio web, ¿no? Esa página web. Obviamente que acceder a un sitio web desde un móvil es distinto a accederlo pues desde un computador, porque quizás en tu ordenador está tu antivirus y lo has configurado para que incluso cada vez que abres tu navegador, él hace un escaneo, analiza. Yo en mi antivirus, cada vez que me voy a conectar a la página del IESFA o a mi cuenta de correo, inmediatamente dice analizando, ¿no? Y si el sitio web es de confianza, me da acceso. Si es un sitio web que no es de confianza, simplemente me bloquea, me dice, ¿no? Por su seguridad se ha procedido a bloquear el contenido de la siguiente dirección web. Eso como medida de seguridad, lo cual está bien, porque más aún si no tiene un antivirus y sabes que tu equipo lo necesitas, es tu herramienta de trabajo, pues hay que protegerlo, ¿no? Entonces, esto fue lo que le pasó al parecer a Manson, ¿no? Llegaba este tipo de mensajes, ¿no? Con las famosas direcciones web extrañas y que claro, en un dispositivo móvil también podemos tener un programa de repente anti-malware o a manera de, digamos, inclusive ahora, por ejemplo, los antivirus, tú también puedes hacer que se ejecuten en otros dispositivos. Cuando tú adquieres la licencia, no solamente que analice tu laptop, sino que también analice tu tablet o de repente también tu propio dispositivo, tu propio smartphone con el cual tú te conectas. Claro, obviamente eso tiene un costo, un pago anual, pero te da ese servicio, ¿no? Quizás de repente si es necesario lo adquieres, si no, de repente es suficiente como uno está. Y claro, acá dice nuevos secretos sobre la tortura de los emiratíes en las cárceles estatales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, al parecer, estos mensajes que recibía Mansour lo hacían incluso desde la clandestinidad, pues obviamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país antes, ¿no? No sé si hasta ahora, gente antes, era muy común recibir mensajes de texto de números desconocidos, ¿no? Y generalmente los timadores o la gente que quiere hacer algún fraude no es gente que actúa sobre la ley, sino actúa al margen de la ley. Y muchas de las extorsiones o las amenazas que se hacen a veces desde los propios móviles, de números incluso desconocidos, lo hacen desde las propias cárceles, ¿no? Cuando más aún operan en bandas.
¿no? Saben quién es la persona, quién es, digamos, por así decirlo, la víctima, ¿no? Han identificado su cuenta de correo, su red social, su nombre de cuenta, su número de celular, pues empiezan a realizar pues las amenazas, ¿no? O en todo caso, pues a coaccionar, ¿no? A través de mensajes de texto. Entonces, sí, estamos expuestos, claro que sí, en informática siempre vamos a estar expuestos al tema de seguridad, ¿no? Y como usuarios, pues tenemos que evitar, digamos, brindar información que pueda comprometer nuestros datos, más aún si consideramos que son privados. Bien, el nivel de afección que se tuvo básicamente en los dispositivos móviles tiene que ver con la confianza. Aquí Apple dice los usuarios de equipos de iPhone y de iPad de Apple por lo general consideran que sus equipos, dice, son muy seguros, ya que la misma compañía ha mencionado en muchas ocasiones que no existe un software malicioso para iOS, que es este otro sistema operativo que es obviamente la competencia de Android. Android, recuerda, es un sistema operativo que se utiliza mucho o es el que, digamos, está pionero para los smartphones, para los teléfonos celulares, ¿no? Y en el caso de iOS o de iOS, como quieras pronunciar, pues es básicamente para Apple, es un sistema operativo de ellos. Razón por la cual dice ni siquiera permite que existan aplicaciones de antivirus en su App Store. O sea, al parecer Apple ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Eso de antivirus o de malware con esos equipos, no, eso no existe, no hay la necesidad de que se tenga un antivirus al parecer para su sistema operativo, para sus iPhone y para sus iPad, ¿no? Porque son equipos al parecer muy seguros, ¿no? Eso es lo que manifiesta pues la compañía. No sé, porque yo nunca he tenido un iPhone ni un iPad, no podría dar de repente crédito a lo que menciona Apple, pero al parecer esto sería así, ¿no? Al parecer esta compañía pues sus equipos son al parecer lo suficientemente seguros porque trabajan con ese sistema operativo. Muy bien, y esto dice, para ellos pues no son necesarios, ¿no? No son necesarios el uso de ninguna aplicación de antivirus. Sus ventas en el año 2017 de Apple a nivel mundial fueron 46.7 millones de iPhone y 10.3 millones de iPad. Al parecer pues existe un gran número o un número representativo de usuarios que consumen al parecer la marca pues Apple, ¿no? A través de sus dispositivos. Bien, el otro nivel de afección que también se suele dar es también al hardware. Y aquí, pues, básicamente están como primer punto el hecho de que se puedan leer los mensajes del usuario. 2, el que se puedan leer ciertos correos también de los usuarios. 3, el escuchar las llamadas. Esto es muy común, jóvenes, el hecho, por ejemplo, de escuchar las llamadas, ¿no? El famoso chuponeo. Eso también es otra forma de acceder a información. Pero alguien dirá, profesor, ¿pero qué? ¿El audio es información? Sí, lo que nosotros estamos hoy día, por ejemplo, en sala, lo que estamos comentando es información. Claro, información audiovisual, porque tiene audio y tiene video. Y están ustedes viendo lo que estoy yo proyectando. Pero en una llamada, pues no hay video, pero sí hay audio. Y a través, pues, del chuponeo, de la escucha de llamadas, se han podido incluso saber muchas cosas que de repente personas, vamos a hablar pues en tema político, en tema social, han comprometido el tema pues ético, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, a veces también algunos, digamos, especialistas dentro del marco de la ley hacen esto porque necesitan revelar cierta información, ¿no? Más aún cuando está por delante una investigación, por ejemplo, judicial o penal, ¿no? Por otro lado, también el nivel de afección que puede darse a través de un malware, a través del hardware, es el hecho de que se puedan realizar también capturas de pantalla e inclusive que se registren las teclas pulsadas. Esto es el keylogger, ¿no? Que yo les comentaba, ese famoso malware que lo que hace es captura todo lo que vas escribiendo en el teclado de ese equipo. Claro, tiene que estar para, obviamente, el keylogger instalado en ese equipo y el usuario pues no lo tiene que ver
para que no sepa que todo lo que escriba pues está siendo registrado y eso se guarda como un historial, no más aún cuando pues va a abrir cuentas de correo o va a abrir de repente un sitio web donde va a dejar información importante, usuarios, contraseñas. Entonces de esa forma podemos obtener esa información. También puede muchas veces acceder al historial del navegador, inclusive a la agenda de contactos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de malware, sí. Obviamente lo programan gente que está dedicada y de lleno a este tipo de algoritmos, de código malicioso, y trabajan mucho con protocolos, trabajan mucho con los puntos de acceso y de vulnerabilidad que tiene un computador. Entonces, por ahí está el tema de lo que es la afección. Muy bien, a nivel social, ¿qué pasó? A ver, a nivel social, en el caso del malware Pegasus, iPhone hizo básicamente, dice, espiar todos los aspectos de la vida del dueño a partir de su smartphone. Entonces, mira, a través de un iPhone, ¿no? Este malware que desarrollaron, malware Pegasus, dice que podía espiar todo lo que se hacía en el teléfono celular. En cuanto también a iPhone, el malware Pegasus pudo incluso escuchar, o se podría en todo caso escuchar audios codificados e inclusive leer mensajes cifrados. Esto gracias a su famoso keylogin, lo que yo te decía, ¿no? O el keylogger, y sus capacidades pues, de grabación de audio, las cuales roban los mensajes antes de que estos se cifren. Sí, es verdad, porque ahora ya existe lo que se llama el cifrado de las comunicaciones. Generalmente Telegram, incluso también WhatsApp tiene lo que se llama el cifrado punto a punto, ¿no? Que es un tipo de tecnología que lo que hace es que ni bien envía el mensaje, ni bien tú envías el mensaje, se encripta y llega a la otra persona, ¿no? Acuérdate de la comunicación, emisor, receptor. Se encripta y la otra persona lo que hace es, obviamente, accede al mensaje, pero ya desencriptado. Profesor, cuando usted habla de encriptación, ¿qué significa? Que lo que tú escribes o lo que tú envías vía esa aplicación se encripta en la necesidad de que va acompañado de unos algoritmos. Entonces, quien en ese proceso de viaje, de envío, si alguien logra captar el mensaje y va a querer descifrarlo, no va a poder porque está encriptado. O sea, tiene un código, digamos, unos caracteres extraños que a simple vista pues no los va a poder entender, salvo que use un software desencriptador, ¿no? De mensaje, pero a simple vista pues no lo va a poder leer, ¿no? Cuando llega al otro extremo de la comunicación, ahí se desencripta ese mensaje porque fue enviado encriptado, es decir, con un algoritmo especial, con código, y cuando lo leen pues van a ver XXL, una serie de caracteres. Cuando llega al receptor, pues esto se desencripta y lo vemos ya en nuestro idioma, ¿no? Conforme nos lo han enviado, claro está, ¿no? Acuérdate que en una comunicación, pues está el emisor y el receptor. El emisor envía el mensaje, el receptor recibe el mensaje. Muy bien, asimismo dice, este malware Pegasus es capaz también de autodestruirse, ya que si no es capaz de comunicarse con el servidor de control remoto, porque acuérdate que trabaja con un servidor de control remoto, después de un tiempo, en este caso de 60 días, se procederá a desinstalar, al igual que si detecta que se ha instalado en el dispositivo de repente equivocado con una tarjeta SIM incorrecta, ¿no? La famosa tarjeta SIM, que es básicamente lo que nosotros conoceríamos como el chip, ¿no? NS Group, en el caso de NS Group, es otra empresa, aquí pues se dieron ataques a periodistas, ¿no? A empresarios, básicamente porque necesitaban información confidencial. ¿Qué hicieron con esa información? Pues la vendieron, porque generalmente la gente que, digamos, capta los mensajes o roba la información, no lo hace para que se quede con ella. En realidad, lo que hacen es roban la información para ver qué ventaja pueden obtener de ella. De repente la podemos vender, la podemos comercializar, el mensaje que se ha captado o el correo electrónico que se ha secuestrado, pues tiene de repente una lista de proveedores o tiene una lista de clientes o tiene de repente una lista de datos que pueden ser interesantes y que alguna otra empresa del mismo rubro, la competencia de esa,
necesita esa información y le digo, mira, yo lo tengo, ¿lo quieres? Te cuesta tanto, te lo vendo. Entonces, obviamente esa es la intención de secuestrar la información, ¿no? Los hackers roban la información no porque quieren saber qué cosa es lo que tiene el usuario, sino porque quieren comercializar con él, quieren negociar, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguno de nosotros tengamos acceso, pues, a la base de datos de una entidad, por decir, de una aseguradora, ¿sí? Vamos a decir que llegamos a jalarnos la base de datos de sus 10,000 o 15,000 clientes de la aseguradora A, por decir, ¿no? No voy a mencionar nombres, porque obviamente no hay que comprometer marcas, pero puedo decir la aseguradora A. Entonces, profesor, he tenido acceso a sus 15,000 clientes de la aseguradora A y tengo sus datos, tengo dirección, tengo apellidos, tengo nombres, número telefónico, correo electrónico, incluso tengo el número de sus principales cuentas de repente de ahorros, ¿no? El número, no estoy hablando de la contraseña, estoy hablando de los números. Entonces, sé por referencia que esta persona tiene cuentas en tales bancos. Tiene esa información valiosísima, porque con esa información, créeme que la competencia, la aseguradora B, va a poder crear un plan de marketing agresivo y ver la manera cómo capto o cómo adhiero a ese cliente a mi empresa. Entonces, obviamente la información da poder y también hemos dicho que la información es el elemento más sensible del área, pues, de sistemas. Entonces, información como la que te acabo de mencionar, apellidos, nombre, correo electrónico, entidad bancaria en la cual tiene de repente cuentas, ya sea de ahorro, de sueldo, etcétera, esa información que puede ser minable. Y aquí podemos aplicar lo que se llama incluso también minería de datos, ¿no? Para hacer análisis de datos, proyecciones de datos. Entonces, justamente los atacantes, los hackers, no solamente atacan para cometer de repente algún acto delictivo donde implique pues el tema comercial o monetario, ¿no? El tema monetario, porque quieren pues robar dinero, etcétera, sino que a veces también algunos de ellos persiguen la información porque lo que quieren es comercializar con ella, como lo pasó en el caso de NSGrow, ¿no? Dicen, ataques hacía, el malware Pegasus hacía ataques justamente no solamente a empresarios, sino también a periodistas, ¿no? Y básicamente la información confidencial que ellos hacían, pues la vendían, ¿no? También accedían, por ejemplo, a la prestación de servicios a clientes, como por ejemplo fueron en el caso de clientes de México, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de un malware, ¿no? Un malware que hace, necesita traer la información y lo que hacen los atacantes es la comercializan, no es que se la quedan, tratan de buscar alguna ventaja, algún beneficio económico, ¿no? Más aún cuando son datos sensibles, ¿no? Como los que te acabo de mencionar como ejemplo hace un momento. ¿Cómo solucionaron el caso del malware Pegasus? En el caso de Apple, lanzó una nueva versión de su sistema operativo de iOS, el 9.3.5, para su línea de productos de teléfonos inteligentes de iPhone en el año 2016, en el mes de agosto. Los detalles de la actualización pues fueron soluciones para las 3 vulnerabilidades críticas que se dieron en seguridad y que explotó Pegasus, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un momento hablábamos que iPhone se jactaba, pues, ¿no? Que sus sistemas eran seguros, que no había, pues, necesidad de un malware? Pues, al parecer, cuando Pegasus logra infiltrar en sus dispositivos, en lo que son iPhone y tablets, pues, obviamente, logró acceder, ¿no? a la información de sus usuarios y detectó, pues, obviamente, que habían puntos por ahí de seguridad no tan fiables y, pues, obviamente explotó la seguridad de su sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer la compañía Apple? Inmediatamente, pues lanzar una nueva versión, ¿no? Pues aquí tenemos el iOS 9.3.5, que era básicamente una actualización que tenía que ver con seguridad para iPad, para iPhones, ¿no? Y que estaba recomendado para todos los usuarios. Inclusive les daba el link de soporte de descarga y lo que hacía, pues básicamente, Pegasus era atacar el kernel, ¿no? El tema de lo que es, pues, la seguridad. Entonces, a eso se refiere o a eso está enfocado el tema de lo que viene a ser, pues, malware, ¿no? Que estábamos revisando el día de hoy. Muy bien.
En el caso del kernel, de lo que estábamos hablando, pues en el caso de Apple, esto pasó en sus dispositivos de iPhone 4 y también en iPad 2 y posteriormente también para los iPhone Touch, ¿no? De quinta generación. Y posterior también versiones posteriores. El impacto que tuvo fue una aplicación que podría divulgar básicamente datos de la memoria del kernel. Acuérdate que el kernel es la memoria que trabajan los dispositivos, ¿no? Los celulares, los smartphones, y el problema básicamente era la validación. Esto lo lograron solucionar pues mediante una sanitización de entrada mejorada, ¿no? Es decir, lograron sanear la entrada del kernel, ¿no? ¿Quiénes estuvieron a cargo de esto? Pues estas dos empresas, Citizen Lab y Lookup, o Lookout, se pronunciará, me disculparán mi inglés. Y bueno, aquí estas dos empresas fueron las que intervinieron pues en este proceso, ¿no? Muy bien, entonces acá nos está hablando también de WebKits, este es otro, uno es el kernel, el otro fue el WebKits, que básicamente también estaba disponible ya para lo que viene a ser iPhone de cuarta generación y los iPads de segunda generación, y posterior impacto también de este malware Pegasus que impactó en esta empresa de Apple, ¿no? El impacto buscaba básicamente visitar un sitio web creado con fines malintencionados y que podría, en este caso, provocar la ejecución de cierto código malicioso de manera arbitraria, ¿no? También lograron solucionar el problema, sí, de memoria, mejorando la gestión de la memoria en estos dispositivos. Como parte de una solución, pues debe de estar siempre el tema de lo que se llama la mejora continua. O sea, cuán importante es el plan, do, check, act, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar. Como ocurre generalmente en las normas ISO, como es en este caso la ISO 27001, ¿no? Este es un sistema pues que está basado en un enfoque, ¿no? Que tiene que ver con la mejora continua, que es el famoso ciclo de Deming. El famoso pues planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Su acrónimo en inglés es el PDCA, el Plan, Do, Check, Act. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿no? Como parte pues, ¿no? De la ISO 27001, que está basado, dice, en el ciclo de Deming, de mejora continua, pues todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo siempre en esa línea, ¿no? De mejora continua. También existe la ISO 22301, que trabaja el tema de la seguridad en las empresas desde una perspectiva mucho más general y global, tratando sobre todo de asegurar la continuidad del negocio. Esto puede influir en algunos aspectos como por ejemplo los activos financieros, la contabilidad, el aspecto legal, ¿no? Otros aspectos que estén ligados también incluso con la producción o con la operatividad. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no solamente es hablar de seguridad solamente en informática, sino también el tema de seguridad como empresa, es decir, ya viendo una perspectiva mucho más integral de la seguridad que permite o que asegura, pues, que asegure sobre todo la continuidad del negocio, ¿no? A eso se refiere. Un aspecto importante en otra de las ISOs que también existe, como es la 22301, es que no tiene en cuenta, esta ISO no tiene en cuenta la 27001 en cuanto a lo que son los tiempos de recuperación. Esto es crucial para poder luego evaluar si nuestro plan de contingencia, por ejemplo, ¿no? Es el más adecuado, es el pertinente, para poder reanudar nuestras actividades en los distintos niveles que sean aceptables para la empresa una vez que ocurra un incidente. Alguien mira, profesor, ¿por qué habla de incidente y estamos hablando de malware? Porque obviamente el hecho de que un malware se ejecute en un equipo, eso causa obviamente a la larga un problema, pero es un incidente. Ocurre, se descarga el archivo, el troyano, el malware, qué sé yo, dentro de nuestro equipo y eso es un incidente que si no lo mitigamos, que si no lo tratamos a tiempo, pues puede generar un problema, un dolor de cabeza a largo plazo y es lo que debemos de evitar y esto se puede hacer pues mediante el uso de tecnología.
¿no? Teniendo antivirus, software anti-malware, creando políticas, medidas de seguridad, concientizando a los usuarios, etc. Todo eso lo debemos de planificar como parte de la gestión que queramos nosotros hacer. Y en buena hora, si la empresa quiere o tiene la idea de aplicar una normativa ISO, como es la 27001, pero repito, una ISO no se hace en un año, no se hace en un mes, eso se implementa en el tiempo, poco a poco, porque maneja políticas, ¿no? Maneja ciertos controles que tenemos que ir revisando y con el staff de profesionales que existen en el área, ir planeando y verificando de qué manera vamos a mejorar. Pero está basado en gestión de incidencias, ¿verdad? Obviamente. Todo lo que planifica se planifica en función de las incidencias y, claro, está en la valoración de los activos de TI que maneje la empresa. Eso también ustedes tienen que tener en cuenta. Otra norma dice relacionada con la 27001 es el estándar de la ISO 20000, que tiene que ver con la gestión de la calidad de los servicios de tecnologías de la información. Como por ejemplo, cuando hablamos de servicios de TI, profesor, servicios de tecnologías de la información, no me queda claro a qué se refiere. Hosting, páginas web, e-learning, desarrollo de software, y esas tecnologías. Cada una de esas tecnologías consume servicios. Entonces, la gestión de servicios de TI tiene que estar obviamente enfocado a esos servicios. ¿Okay? Bien, en el caso de Apple, volviendo al caso del tema de Pegasus, Apple inicia una campaña de recompensas en fallos de seguridad. Es decir, empieza a realizar una campaña de dar ciertas recompensas a aquellos que detecten fallos de seguridad en sus sistemas. Y esto se da a inicios del 2016, se une a otras grandes compañías en lo que se llama la recompensa de fallos de seguridad. Básicamente se trata de cualquier usuario que podrá inscribirse en otro programa mediante el cual va a poder husmear, va a poder revisar el sistema operativo iOS y todo el hardware con el objetivo justamente de encontrar cuáles son estas fallas que ha detectado que podrían encontrarse y que van a ser recompensados por ellos. De hecho, que es la primera vez en la historia en que una compañía, como lo es Apple, logró remunerar de forma particular, ¿no? a ciertos usuarios, a ciertas personas que participaron en este proceso, ¿no? de detección de fallos en sus sistemas de su compañía, de su empresa. Ok, en el caso de Apple, Apple mejora su compañía también de recompensas de fallo de seguridad. Estos fallos de seguridad, obviamente, recuerden que lo que hacen, pues, justamente es detectar las vulnerabilidades, ¿no? Porque cuando nosotros decimos gestión de incidencias, gestión de vulnerabilidades, pues es eso, es detectar justamente las vulnerabilidades que puedan existir. Con el ataque que se produjo y otras políticas de seguridad, se mejoró las recompensas y se situaron al nivel de otras compañías, dice, como por ejemplo la gigante Google, también Microsoft y también Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque estas compañías saben de que en informática, pues, la tecnología avanza y también los hackers también avanzan, también desarrollan nuevos programas maliciosos, nuevos códigos maliciosos. Así como nosotros desarrollamos software de repente en beneficio de los seres humanos, los sistemas comerciales, pues también está el otro lado de la moneda, ¿no? Gente que se especializa en lo que es, por ejemplo, técnicas de hackeo o hacking, y para eso, pues, hacen todo un proceso de formación, ¿no? En lo que es, pues, redes, porque aquí la clave es redes, ¿no? Redes, telecomunicaciones y la parte de desarrollo, más aún si se quieren dedicar a eso. Pero obviamente saben que ya está penado, entonces hay gente que estudia eso, no tanto para digamos, hacer un hackeo, sino para detectar las vulnerabilidades de acceso. Es como decir una especie de doctor que va a detectar amenazas posibles o fallos posibles de seguridad y recomienda, dice, oye, por si acaso, empresa Google, tienes un problema de seguridad aquí, ya he detectado. Entonces lo reporta y estas compañías incluso a nivel mundial tienen sus propios desarrolladores que se encargan, pues, de detectar los fallos y sí, les depositan su cheque, les hacen su pago por detectar solamente fallos de seguridad. También existe esa modalidad, ¿no? El pago mediante recompensa. Entonces, actualmente Apple puede llegar a pagar hasta $20,000 por un fallo de seguridad, dependiendo, ojo, de la vulnerabilidad que existe en el sistema.
ya que según fuentes internas, dice, el precio por el fallo fue más elevado que el mercado negro de software, donde se vendió que en la misma Apple, ¿no? Claro, porque cuando detectan un fallo de seguridad generalmente y saben cómo atacar, eso para una empresa como son las que estamos mencionando, pues eso también implica que puede bajar sus ventas, que puede disminuir el número de clientes, entonces ellos necesitan solucionar rápidamente ese problema. Entonces, ¿qué hacen? Contratan a gente para que se dedique justamente a detectar sus fallos de seguridad en sus dispositivos, en sus equipos, y pagan por eso, ¿no? Es otra forma. Bien, ¿cómo nosotros enfocaríamos quizás la solución para prevenir lo que se dio en Pegasus? Primero, lo que debemos o lo que se debió de hacer o que se debe de hacer es justamente mantener nuestros dispositivos actualizados. O sea, una recomendación que se debe de hacer es justamente mantener a los dispositivos siempre actualizados. Eso es una recomendación. Se recomienda, dice, siempre utilizar la última versión del sistema operativo, siendo la mejor opción para no ser infectados. O sea, una forma de poder prevenir lo que pasó con Pegasus sería siempre, obviamente, tener siempre instalada la última versión en cuanto a los sistemas operativos. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos por acá? Una pregunta de Ramírez. ¿Y en el sistema de Android es igual? En realidad sí. Mira que Apple maneja, si bien es cierto, iOS, que se suponía era el mejor sistema operativo que ellos tenían en cuanto a smartphone, fueron infectados con este malware, en Pegasus. Imagínate en Android, ¿no? Por eso es que cuando uno a veces adquiere un dispositivo o un celular, por ejemplo, hoy en día está el gigante Huawei, ¿no? Tienen ahora incorporado estas marcas ya un dispositivo incluso de escaneo y de seguridad. No sé si ustedes de repente en sus teléfonos lo han activado, pero sí tienen. Obviamente también hay aplicaciones que te permiten de repente escanear o revisar o hacer un escaneo en tu equipo. Yo, por ejemplo, tengo un antivirus y este lo tengo asociado también con mi dispositivo. Dentro del pago que yo realizo anual, también he considerado justamente el escaneo y protección a mi equipo, a mi dispositivo. Más aún cuando tienes, esto va a depender básicamente del usuario y qué tipo de información manejes, ¿no? Y obviamente a nivel de seguridad, también están las aplicaciones móviles. Por ejemplo, en algunas entidades financieras tienen lo que se llama el famoso código token, ¿no? O lo que se llama el encendido y apagado de tarjetas, que me parece genial porque es una forma de darle seguridad al usuario. Entonces, van a haber ciertas medidas en cuanto a seguridad, ¿no? Que a veces te la brindan aplicaciones, apps adicionales, o la misma app que utilizas a veces te brinda ese nivel de protección, o un antivirus que trabaje en línea y que también revise tu dispositivo. Eso también podría ser una medida, ¿no? Volviendo al caso de Pegasus, como recomendación o como prevención, no debemos hacer clic en enlaces, sobre todo de mensajes de texto o correo, principalmente porque estos están enfocados a mensajes sospechosos o de números que son para nosotros desconocidos y que a veces nos incitan a abrir cierto enlace a cierto link que a veces no es tan transparente que digamos, ¿no? Más aún si no sabemos su lugar de procedencia. Otro detalle es usar siempre la App Store de Apple, en el caso de Apple, y si estamos no sé, en Android, pues debemos usar la App Store del propio Google, ¿no? De que tenemos en nuestro sistema operativo instalado. Nunca instalen una app que no ha sido descargada desde la App Store de confianza del propio sistema operativo. Por recomendación, en realidad debería de ser así. Para instalar aplicaciones en nuestros equipos se recomienda siempre utilizar eso, ¿no? Las aplicaciones oficiales, ¿no? Al margen de Apple, en realidad, incluso si estás usando Android, pues también utilizar la app oficial que maneja ese sistema operativo. ¿Estamos?
A ver, ¿qué nos hace por acá un comentario? Ramírez, pero nos hace en privado. Ramírez, coméntanos, pero en el chat principal, no tengas miedo. ¿Qué dice? Los programas con licencia de pago también protegen a nuestras cuentas de Google, nuestro dispositivo, ya que los ataques son por lo general más a los teléfonos. Sí, es verdad, Ramírez, en eso sí coincido contigo. ¿Verdad, Ramírez? He visto ahora, he estado revisando tus foros como un paréntesis y no sé, estoy viendo que estás mejorando tu argumentación de tus foros. Ya no sé si han llegado la notificación de calificación. Estoy poniendo el puntaje que considero, está bien. Bien con tu participación. Sí, efectivamente, ¿no? Todo programa con licencia pues te va a dar, obviamente de pago, todo programa de pago te va a dar cierta seguridad, porque obviamente uno está haciendo un pago por el servicio. Yo sé que como usuario de repente estamos acostumbrados a que todo sea free, ¿no? Pero hay cosas que no podemos comprometer, sobre todo cuando es información sensible, ¿no? Profesor, yo tengo en mi dispositivo celular, pues, ¿qué te digo? Mis 3 aplicaciones móviles que manejo, ¿no? De mis 3 cuentas bancarias, de repente, ¿no? No sé, del banco 1, el banco 2, el banco 3, por no mencionar nombres. Y en cada uno de ellos, pues, verifico, valido, hago operaciones, transacciones. Ok, la app, ¿te la descargaste desde internet? No, descárgala desde la misma fuente oficial, de la misma empresa. Verifica, valida que esa sea la app, porque también a veces hay gente que clona las apps, ¿no? Pero todo lo que está en el Play Store, pues son aplicaciones que se supone han sido validadas, con esa digamos, confianza, confiabilidad del usuario de descarga, ¿no? Y sí, o sea, en informática jóvenes siempre vamos a estar expuestos a amenazas, a riesgos, pero hay que ver la manera de cómo evitamos ser víctimas justamente cuando compromete pues información confidencial, ¿no? Que consideramos que nosotros que es privada y es íntima, ¿no? Más aún cuando también compromete pues la parte monetaria, ¿no? Que de repente por ahí terminan vaciando tu cuenta. Bien, ¿cómo nosotros enfocaríamos la solución? ¿Qué reacción deberíamos de hacer en todo caso, ¿no? Por ejemplo, usar un antivirus original y actualizado. Los puntos que estoy mencionando, jóvenes, es lo que nosotros como especialistas deberíamos haber hecho en esa situación frente al caso Pegasus. O sea, más allá de la descripción del caso que hemos hecho, es también estudiando lo que deberíamos de tomar en cuenta como medida, como, digamos, de reacción. Usar un antivirus original, claro que sí, y sobre todo que esté actualizable, ¿ya? Hay gente que dice, no, yo tengo mi antivirus, sí, claro, yo lo utilizo, claro. ¿Lo actualizas? O sea, tu antivirus siempre haces un update, haces una actualización en línea, está configurado, has configurado tu antivirus para que haga un escaneo periódico, automático, porque se puede hacer, o cada cierto tiempo el antivirus pues revise tu equipo, lo chequee, o inclusive nosotros mismos podemos hacer todos los días una revisión periódica o manual, o lo configuramos o lo hacemos manualmente, pero siempre debemos de hacer un escaneo, una revisión. Se recomienda usar un antivirus reconocido y que también nos permita pues tener acceso a las últimas actualizaciones en cuanto a la firma de virus o de malware y otros programas maliciosos. Si cree que ha sido infectado, apague su equipo. Eso sería otra medida. Si uno sabe o es consciente de que nuestro equipo está infectado, lo mejor es apagarlo. Apagar el equipo a fin de que no sea vulnerada básicamente nuestra información, a fin de que no se vulnere nuestra información. Y luego debemos hacer una limpieza total del equipo. En este caso se recomienda reinstalar el sistema operativo en algunos casos cuando el malware es muy poderoso y no podemos, digamos, sacarlo, eliminarlo de nuestro sistema operativo, pues no hay de otra, ¿no? Ser radical, que es reinstalar tu sistema operativo. Y claro, eso implica que se tengan que borrar todos los archivos, ¿no? O inclusive hacer una nueva instalación. Si manejamos backups, si manejamos copias de seguridad, créeme que no nos va a afectar ese hecho, ¿no? De que tengamos que apagar nuestro equipo. Bien, a continuación vamos a ver un pequeño video y con eso creo yo que ya vamos finalizando nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a hablar sobre los malware más devastadores que han habido en la historia y vamos a ver y luego comentamos.
Aunque a todos nos gusta mucho la red de Internet, sus servicios, prestaciones y prácticamente la forma en que nos ha cambiado la vida diaria, no está exenta de sufrir ataques masivos que generalmente o buscan dinero o quieren causar molestias y pérdidas a los usuarios y a las empresas que ofrecen sus servicios. Nunca se sabrá con exactitud quién o quiénes se dedican a llevar a cabo esta labor de sabotaje digital, que en todos los casos no involucra ninguna acción física, ya que todo corre por las intrincadas redes de datos que conectan literalmente al planeta. Aquí un recuento de algunos de los más sonados casos de malware, virus y ataques informáticos de la historia. Número 13. Viernes 13 o Virus Jerusalén. Como su nombre lo indica, este malware fue creado en Israel en el año 1988 en honor al 40 aniversario de la creación del Estado judío. Viernes 13 solo se activa cuando coincidan la fecha y el día de su nombre y una vez activado, eliminaba todos los programas y archivos con extensión .com, .exe y .sys que se ejecutaban en el sistema operativo infectado. En aquel entonces, este virus se propagaba a través de disquetes, CD-ROMs y archivos adjuntos en correo electrónico. Número 12. En el año 2008, un gusano conocido como Conficker atacó a más de 15 millones de servidores que utilizaban el software de Microsoft. Esto sin duda afectó a diferentes instancias gubernamentales, hospitales, negocios y fuerzas armadas. A pesar de que Microsoft ofreció $250,000 por información sobre los creadores de este malware, a día de hoy no se ha capturado al responsable. Número 11. Stuxnet. En el 2010, este gusano de computadora se diferenció de otros malware por atacar únicamente a equipos que se encargaban de controlar infraestructura muy específica como el tratamiento de agua, oleoductos, gasoductos y la red eléctrica. La empresa de seguridad Symantec mencionó que el virus estaba enfocado en atacar las plantas nucleares de Irán. Sin embargo, el gusano también afectó muchas computadoras en los Estados Unidos y otras potencias mundiales. Número 10. Durante julio de 2001, Searcam se expandió a través de Internet como un correo electrónico amigable donde se incluía un archivo adjunto que infectaba las computadoras que abría el programa. Una de las víctimas más famosas fue el expresidente de Ucrania, el cual vio como su agenda de actividades se difundió por Internet debido a que Searcam robaba archivos de la computadora infectada para después enviarlos aleatoriamente a distintas cuentas de correo. Los principales países afectados fueron Estados Unidos y Reino Unido. Número 9. Un par de años antes que Searcam, nació Melissa, un virus que utilizaba una técnica muy similar y se propagaba a través de Internet y el correo electrónico. Melissa hacía uso de un documento de Word para infectar distintos equipos de cómputo, desactivar el procesador de texto y modificar los documentos de la computadora. Una vez recibido el virus, siempre se enviaba a los primeros 50 contactos de la lista de direcciones de Outlook de cada usuario. David Smith, creador de Melissa, recibió 20 meses de cárcel y una multa de $5,000. Sin embargo, los daños ocasionados por Melissa están valuados en $1,100 millones en los Estados Unidos. Número 8. I Love You. En el año 2000, el filipino Onel de Guzmán creó un malware con la capacidad de autocopiarse y esconderse en distintos ficheros de una computadora. Además, añadía registros, reemplaza archivos, copiaba contraseñas y se enviaba de manera automática por correo electrónico. Los daños de I Love You están valuados en $8,750 millones. Número 7. Código rojo. Otra vez el año 2001 trajo consigo un ataque DDoS que tuvo como objetivo la Casa Blanca, donde colapsaron los servidores que utilizaba el software de Microsoft y tenían parches de seguridad proporcionados por la compañía. Este malware dejaba sin control del equipo infectado al usuario y permitía total control al atacante. El virus se originó en China y sus daños están valuados en $2,750 millones. Número 6. Klez. Otro de los virus que vio la luz en el año 2002 fue Klez. Este malware utilizaba el correo electrónico para propagarse, pero curiosamente el servicio de Microsoft Outlook fue el único que no sufrió daños. Klez siguió funcionando en pleno 2018 y se estima que ha sido uno de los virus que más víctimas ha cobrado. Incluso algunas firmas especializadas en seguridad estiman sus daños en $19,800 millones.
Número 5. Nimda ha sido uno de los virus más rápidos en propagarse, pues tomó tan solo 20 minutos en llegar al tope de la lista de ataques virales en todo el mundo. Su objetivo era colapsar la conexión a Internet en cada usuario y después de tomar control sobre el dispositivo. Este virus chino generó pérdidas mundiales estimadas en 2.600 millones de dólares. Número 4. MyDoom. Catalogado como uno de los malware más peligrosos del mundo, MyDoom fue capaz de abrir las puertas traseras de muchos equipos de cómputo y tener total control de las computadoras infectadas. Como era común en el 2004, este malware se propagó por correo electrónico y era capaz de infectar cualquier computadora con Windows. Microsoft y SCO Group ofrecieron una recompensa de $250,000 a cualquiera que diera información valiosa para encontrar al creador de este virus. Número 3. Game Over Sales. CryptoLocker. En el año 2014, la FBI mencionó que este ransomware cifraba los archivos de las computadoras infectadas y se estimaba que era responsable de al menos 100 millones de pérdidas tan solo en Estados Unidos. Este virus incluso logró robar hasta 6.9 millones de dólares a una de sus víctimas. Se cree que los creadores fueron rusos, pero el día de hoy no se ha encontrado al responsable del ataque. Número 2. Newware. Conocido también como malware zombie. El virus permite total control de los equipos infectados. El troyano tuvo muchas apariciones a lo largo de los años, pero su principal fue durante los Juegos Olímpicos de 2008, el cual se propagó por correo electrónico, avisando sobre una catástrofe en China, lo que hacía que muchos usuarios descargaban el archivo adjunto e infectaran sus máquinas. Y hasta el día de hoy no se ha podido estimar las pérdidas económicas por este malware. Número 1. El gusano de Morris. A pesar de que este malware podría detectarse en cuestión de horas hoy en día, fue en los años 80 cuando se creó y comenzó a viajar por toda la red, tomando registro de los servidores y replicándose en cada uno de ellos, lo que detuvo el procesamiento de los servidores, tirando la conexión a Internet por varios días. Actualmente, Robert Morris, creador de este malware, trabaja en el MIT. Y una mención especial, por supuesto, es la de WannaCry. WannaCry ha sido uno de los ciberataques tipo ransomware más recordados, y a pesar de que no logró obtener cifras estratosféricas en pérdidas como los demás virus de esta lista, infectó a más de 100 países en todo el mundo y afectó a empresas internacionales de renombre como Telefónica, Movistar. Así que ya lo sabes, usar Internet tiene sus riesgos, y más vale estar prevenido con los últimos parches de seguridad y actualizaciones de tus sistemas operativos. Nos vemos el próximo jueves con más Top 1.0. Bien, entonces eso era una síntesis, ¿no? de los principales malware que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y que obviamente pues han puesto en jaque a más de una empresa, ¿no? Bien, jóvenes, entonces de esa manera hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.